Recuerden que estoy grabando la clase con la finalidad después de subirlo a la plataforma. Esa es esta idea. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Querías saber sobre la cuestión de la balanza de pago y balanza comercial? ¿Querían saber sobre eso? Bien. Podemos arrancar con eso y de ahí partimos. ¿Está? Bueno, a ver, el tema es así. La realidad es que la economía no es una ciencia exacta como la matemática, ¿está? Como la física, como la química, que, digamos, siempre el resultado es, si tiene exactamente las mismas condiciones, las mismas variables, es similar, es igual el resultado. En economía no es así, no funciona así. Entonces, ¿cómo hacemos en economía para saber cómo van funcionando la realidad económica de un país? Utilizamos indicadores. Hay muchísimos indicadores para emplear. Uno de esos indicadores son las balanzas. ¿Qué tenemos? Balanza de pago y la balanza comercial. Todos los países del mundo utilizan estos indicadores. ¿Está? Todos los países del planeta utilizan estos indicadores. En mayor o menor medida, pero todos lo utilizan. Esto es básico. Esto nos dice la realidad, nos cuenta parte de la realidad. ¿Me seguís hasta acá, Abril? Bien, nos cuenta parte de la realidad. ¿Qué es la balanza de pago? ¿Qué sería? Para repetir que no te logro entender. Que controla los pagos. Más específica debería ser. Porque las cosas. No me dice nada. No, porque para eso está. Es lo que viene de la entrada y la salida. ¿De qué? De las divisas. ¿Para qué? Para después relacionar crédito. Ahí está. La balanza de pago es el indicador que mide la entrada y salida de divisas debido a créditos. No estoy diciendo que divisas es igual que créditos. Estoy diciendo que los países del mundo continuamente están tomando créditos y pagando créditos. Dicho sea de paso, esto es un numerito que leí ayer, la deuda externa argentina acaba de subir a 343.000 millones de dólares. ¿Vamos de vuelta? La deuda externa argentina acaba de subir a 343.000 millones, 343.000 millones de dólares. Porque debemos plata. Porque así de simple. Y vos dirás, ¿y a quién le debemos semejante cantidad de plata? Apenas debemos, no sé, muchísimo. Igual prácticamente representa casi el 100% de lo que produce la Argentina por año. Si por año toda la Argentina produce. Listo, ahora pareciera que sale. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Independientemente de eso, continuamente está entrando y saliendo divisas. Acuérdense el término divisas, porque esto más que seguro que yo lo pregunté en la evaluación. Está. Percodere nomás, como diría mi abuelito. Correcto. Bien. Continuemos. ¿Y la balanza comercial? ¿Qué mide? ¿De qué? La importancia de la exportación e importación que Exactamente, mide los niveles
de importación y exportación de mercadería expresada en divisas. Y así esto se lo vamos a poner. Expresada en divisas. ¿Me siguen hasta acá? Nuevamente. ¿Se entiende esto? A nosotros no nos interesa si entró 40 containers de computadoras. Nosotros medimos cuánto entró en dólares por importación, cuánto salió en dólares por exportación. Y eso es lo que nosotros medimos. ¿Se entiende? Si esto representa, no sé, la llegada de la importación, la llegada de containers de ropa, de mercadería, de, no sé, herramientas pavadas de China, etcétera, 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 a nosotros no nos interesa en la balanza comercial. Lo que nos interesa es cuánto dinero salió y cuánto dinero entró debido al comercio. ¿Me siguen hasta acá? Y es más, hay otro más que se mide también, que bueno, no podemos llegar a utilizar, pero bueno, ya la vamos a complicar, que es acá en Argentina, y esto más que nada en los últimos años, que es el famoso dólar turista, que esto acá en Argentina se transformó en un problema. ¿Por qué se transformó en un problema? Como tenemos tan pocos dólares a disposición, el turismo es un serio problema para la Argentina. Entonces, mirá, ¿cómo el turismo es un serio problema para la Argentina? Claro, cuando vos tenés el argentino, eso es buenísimo. No, al revés, claro. El problema es cuando vos tenés ese argentino que se va, ese maldito, que se va a disfrutar de esas vacaciones al exterior, ¿tá? ¿Y con qué va? ¿Con pesos argentinos? No, va con dólares. Entonces, paga el hotel en dólares, paga el auto en dólares, si fuera una sola familia, no hay problema. El problema es cuando vos tenés miles de familias haciendo exactamente lo mismo. Ahí es donde empezó una salida de dólares de forma fenomenal. Pero vamos de vuelta. En última instancia, si ese dólar turista se logra mantener equilibrado entre la cantidad de turistas que vienen acá a la Argentina versus la cantidad de turistas argentinos que se van de la Argentina a vacacionar, bueno, sería otra historia. ¿Se entiende hasta acá? Igual, con el nivel de devaluación que nosotros tenemos, es más que seguro que empecemos a recibir más turistas de lo que realmente se van de argentinos. ¿Por qué? Porque al argentino le resulta increíblemente caro salir a vacacionar afuera ahora. ¿Por qué? Porque el argentino gana en pesos, no gana en dólares. ¿Se entiende? Entonces, un desayuno, por ejemplo, lo aniquila ya, porque le resulta increíblemente caro. ¿Se entiende lo que digo? Vale. Pero bueno, nos vamos a quedar acá. Igual, con esto. Igual, el tema que estamos viendo, ¿cuál es en realidad? ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Perdón? Exactamente, crisis del 30. ¿Y qué fue la crisis del 30? Una crisis, ¿qué va a ser? Exactamente. Una crisis. Puesto. La pregunta es, ¿dónde se originó? Se originó en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos se extendió al mundo. La pregunta mía es, ¿cuáles fueron las causas de la crisis? No, parecido, pero vamos a mejorar eso que acabas de decir vos.
Acá nos referimos por causas a algo central, que son las famosas señales de la crisis. Bien. ¿Y cuál es la primera señal que me pueden llegar a mencionar? A ver, vamos a elegir a una persona al azar. Bien. El campo. La primera señal que mencionamos es el campo. ¿Y por qué el campo? Puntualmente, ¿qué queremos decir del campo? Por la saturación de Bien, entonces vamos. El campo fue el primero que mostró. El campo es el primero ya en mostrar estas señales de crisis, debido a la sobreproducción. a abastecer los alimentos. Por la sobreproducción. Y acá tenemos una cuestión. Levi, ¿qué es sobreproducción? Usted, hombre de campo, hombre a caballo, y de facones y de esas cosas que andan, y guitarras que andan arriba del caballo. Bien, y usted me dirá, ¿y por qué es eso de producir de más? ¿Cómo producir de más? Con palabras en castellano, por favor. No, pasa que no me El tema es el siguiente, Levi. ¿Por qué vos en vez de... ¿Por qué ves un problema, en última instancia, si en vez de producir, no sé, qué sé yo, no tengo ni idea de lo que produce el campo, los niveles de producción del campo, pero ¿por qué producir? En vez de producir 5 toneladas de soja, vos tuviste un año récord de cosecha y produciste 8, 9 toneladas de soja. ¿Por qué sería un problema? Claro, por ejemplo, el almacenamiento. Bueno. Para almacenar 5 toneladas. Bueno, pero en última instancia, suponte que salís y la vendés. ¿Cuál es la historia? Salís y la vendés. ¿Cuál es el problema? Que no lo compran. El problema de la sobreproducción no es que vos puntualmente generaste más de lo esperado, sino que en realidad tiene que ver con otra cosa. La sobreproducción es algo relativo, está en relación a la demanda. Sobreproducción en relación a la demanda. El problema no es que vos coseches 9 toneladas de soja. El problema es que cuando generalizamos en todos los campos y se produce mucho más de lo esperado, esa sobredemanda tiene un efecto nocivo en algo que para vos es central. ¿En qué? En el valor de esa materia prima. Cuando algo es abundante en el mercado, aprendételo vos, futuro técnico agropecuario. Cuando la materia prima es abundante en el mercado, ¿qué efecto tiene sobre el valor del precio de esa materia prima? Exactamente. Entonces, ¿por qué el campo entró en crisis? Porque la sobreproducción en relación a la demanda generó una caída de precios. Y ahí es donde viene el problema. No es que, a ver, si vos producís mucho de soja y la pegaste un año, en vez de esperabas 5 toneladas, cosechaste 9 toneladas, vos pero saltás en una pata. ¿Sí? Yo no conozco productor que se queje por eso. Y en el peor de los casos, hay productores grandes de buena espalda que hacen que, y si va a generar una caída de precio, guardo parte de la cosecha, sigo bolsa, guardo parte de la cosecha y el resto la largo. Y la largo un precio, no daño el precio. Y más adelante, cuando el precio esté más atractivo, largo el resto. ¿Se entiende? La famosa especulación. Que no está mal la especulación. La especulación no es algo bueno o malo. Especular significa calcular, arriesgar, si vos querés. Obviamente para tu favor, no para el favor del resto. Pero bueno.
Entonces, esta sobreproducción generó Cuidas del precio. la caída de precios en la materia prima. Y es más, en el caso de los Estados Unidos, se sumó otro factor mucho más grave todavía, que fue que se generó como una sequía muy pronunciada en los campos norteamericanos que provocó un fenómeno muy inusual. Durante varios años provocó la desertificación de buena parte de los campos norteamericanos, lo que los norteamericanos llamaron el famoso tazón de arena. Le dicen tazón porque bueno, es un término muy norteamericano que lo utilizan con el fútbol americano, ¿tá? El famoso tazón, con una zona en que estaba polvorienta mal. Y bueno, digamos, no ayudó, justamente lo agravó más al campo. ¿Me siguen hasta acá? La pregunta mía es, ¿y por qué hubo sobreproducción? Que eso es lo que no me termina de cerrar. ¿Por qué se generó esta sobreproducción en relación a la demanda? Sí, tuvieron un momento excelente. Exactamente, muy bien, pero sigo sin entender por qué de golpe porrazo esto cayó en la demanda. Porque en realidad la demanda no cayó, la demanda siguió siendo bastante parecida. Porque no era el único problema. No. Nos estamos olvidando una variable. Qué buena pregunta de evaluación esta. Qué buena pregunta de evaluación. Muy buena, Levi, ¿eh? La verdad que usted tiene muy buena puntería para las preguntas. Tirando botes salvavidas a la nada. Pero por ahí no se saca, ¿o no? Seguro. O matamos a alguien cuando cae el bote. Perfecto, no se hablará más. ¿Ponce? No, che, a ver si arriba y izquierda. No, perdóname. Qué lindo ser un 8 escalones acá. Lo ponemos a ustedes, pregunta, el que llega al octavo gana. El resto la queda, repite. Estaría buenísimo. No, no soy no te voy a dar. Te doy la promoción a sexto si vos querés. Pero hasta ahí nomás llego. El $1.000.000 de pesos me lo quedo. Sí. Sí, pero la pregunta es, lo que vos estás diciendo es parcialmente correcto, falta algo más. No, vos me estás hablando ya después de esto. Por el piso. ¿Por el qué? Por el piso. No se entendió. ¿No? Él dijo algo. Repetilo. Bien, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasó en el medio que hace que estos países produzcan materias primas? ¡Qué buena pregunta de evaluación! ¡Está buenísima! ¿Cómo? El único que está contento es usted. Ni hablar, obviamente te lo hago para mí, no para ustedes. ¿Vos por qué no estás de este lado? No, chiquitos, se olvidaron de un dato que yo les dije en su momento, que tiene que ver que esta sobreproducción se generó después del fin de la Primera Guerra Mundial. Chicas, ¿por qué no lo dije acá? Acá está juntito. Sí, el volumen de la preguerra. Claro, por el fin de la Primera Guerra Mundial. Claro, ahí con esto se completa lo que puedo decir. Como los países europeos de la Primera Guerra Mundial estaban vinculados a la guerra y no a la producción, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿qué hicieron los soldados? Hicieron lo que haría una persona normal.
volver a su casa, volver al trabajo, al campo. Y los campos europeos que habían sido descuidados, entre comillas, descuidados, debido a que el esfuerzo humano estaba en la guerra, lo volvieron a volcar a la producción en la tierra. Entonces, él dijo algo muy correcto, y que tenemos nuevos países, que todavía ya no eran nuevos para esa altura, que empezaron a producir más. Entonces, los niveles, justamente, después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a ser increíblemente grandes. Como empezaron a ser increíblemente grandes, porque antes el campo estaba en la guerra y ahora ya no lo está, volcamos toda esta mercadería al mercado. Y esta sobreproducción generó la caída de precios de la materia prima. ¿Se entiende ahora esto? ¿Soy claro? ¿Seguros? Por el fin. Por el fin de la guerra. No se olviden ese detallito. Claro, mientras que estaba la Primera Guerra Mundial, los europeos estaban mandando en Europa, los soldados los sacamos del campo y los mandamos a las trincheras. Claro, los campos los europeos bajó considerablemente la producción. ¿Y de dónde sacamos este suplemento de comida que nos está faltando? Ahí es donde entró Estados Unidos a vender alimentos. Y sus campos tuvieron que reemplazar el alimento que no se producía en Europa. Entonces es donde ahí se incrementó los niveles de producción. Claro, todo esto durante la Primera Guerra Mundial. Terminó la Primera Guerra Mundial y ahora los campos, en Estados Unidos, ¿qué hacemos? Ahí donde se fue a pico, el campo. Por eso el campo es uno de los primeros que hizo agua. Uno de los primeros. Y tempranamente. Porque estamos hablando y 1919, 1920 aproximadamente. Y encima sobre esto, después se le viene una sequía fenomenal. Peor todavía. En 2018 se produjo la agraria a nivel de ingreso de la feria. Sí, más o menos, sí. Aproximadamente. ¿Queda claro? Segunda señal. Automóviles, ¿no? Sí. Vamos a marcar la industria en general. Que acá vamos a poner industria, que vamos a mencionar. Construcción. Electrodomésticos. Y en especial automotriz. Y ustedes miran, ¿y qué? ¿Qué pasó acá? No es que la industria se arruinó o se fue a pique. No estoy diciendo eso. ¿Está? No se confundan. Lo que estoy diciendo es que esta industria en general dejó de crecer. Y acá es difícil, lo voy a explicar un poquito más detenidamente. Se estancó el crecimiento. En realidad, dentro de la construcción, dentro de los sectores económicos, la construcción es la más sensible a las variaciones económicas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es la más sensible. Lo que quiero decir es que la construcción es la primera en sentir los efectos positivos o negativos de la economía. Es decir, imagínense lo siguiente, imaginemos que la crisis fuera una gran tormenta, ¿no? Una tormenta grande. Bueno, ya cuando se están formando los primeros nubarrones,
los primeros en sentir estos nubarrones es la construcción. Y ustedes me dirán, ¿eh? La construcción de casas. Sí. Pero a ver, uno me dice, ¿pero qué? Por ejemplo, el megaestadio, ¿se frenó el megaestadio? ¿Estamos todos en crisis? No estoy hablando puntualmente de ninguna construcción. Estoy hablando en general, del área de la construcción, de edificios, rutas, obras públicas, etc. Construcción en general. Cuando nosotros vemos que la construcción se va frenando, señal de que se están formando nubarrones. Si nosotros vemos que la construcción empezó a avanzar nuevamente, señal de que va a empezar a ir todo muy bien. Porque es muy sensible la construcción. ¿Está? No es casualidad. Fíjense que siempre los gobiernos se centran en la construcción para dinamizar. Los grandes planes siempre pasan por la construcción. Siempre pasa por la construcción. Porque tiene que ver que es mucho más fácil de ver, es mucho más fácil de ver para el votante, pero también es cierto que la construcción es el área más dinámica que hay. Es fácil de reactivar y se desactiva fácil también, lamentablemente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen todos? La industria automotriz no tiene el mismo comportamiento. La industria automotriz es bastante lenta en ese sentido para reaccionar, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y fíjense, vamos a poner acá. La más sensible de la economía. Economista la más sensible, ¿no? Porque no es que se larga llorando. Estamos hablando de los efectos económicos. En la industria automotriz, se estancó el crecimiento y quiero detenerme acá. Quiero detenerme con esto. ¿Qué significa esto? El estancamiento. Se estancó el crecimiento. No se imaginen que para 1924, 1925, donde empezamos a notar, claro, como nosotros ya sabemos cómo empezó la película de la crisis, sabemos cómo empezó la película y sabemos cómo terminó, nosotros tenemos la posibilidad de adelantar, retroceder, poner pausa en la película, entonces nosotros nos damos cuenta de esto. Cuando empezamos a rastrear el porqué de la crisis, lo primero que se empezó a notar es que empezamos a mirar los números, y los números mostró que la industria no es que hacia 1924, 1925, empezó este fenómeno, donde la industria que venía avanzando un crecimiento el 1% todos los años, como que empezó a frenar su crecimiento, dejó de crecer. Empezamos a ver ese fenómeno nosotros. Y uno diría, ¿y qué significa que estancó? ¿Cerraron? ¿Despidieron gente? No, todo lo contrario. Dejaron de contratar gente, dejaron de expandir su cantidad de producción. ¿Se entiende? Porque se estaba dando otro fenómeno de forma paralela a partir de este momento. ¿Me siguen todos hasta acá? Hacia 1928, 1929, se empezaron a dar despidos, pero medio disimulados. Ahora continuamos.